Según el informe del sociólogo, se decía que el líder de los colonos supervivientes, un hombre llamado Gantoris, era capaz de prever la proximidad de los terremotos y que cuando era niño había sobrevivido de forma milagrosa mientras sus compañeros de juegos perecían a causa de una avalancha. Gantoris se las había arreglado de alguna manera misteriosa para salir sano y salvo de la catástrofe, mientras que otros niños que se encontraban a solo un brazo de distancia a ambos lados de él quedaban aplastados por los peñascos. Luke atribuía muchas de aquellas historias al efecto de exageración que acompañaba su repetición, pues incluso alguien que poseyera un gran potencial Jedi era incapaz de ejercer un control sobre ese tipo de acontecimientos sin haber recibido un adiestramiento, como el mismo Luke sabía muy bien. Pero aún así, tanto las pistas como las evidencias circunstanciales le llevaban a Eol-Sha, y si quería encontrar un número de candidatos lo suficientemente grande para su centro de adiestramiento Jedi, Luke tendría que seguir todas las pistas. Luke pilotó la lanzadera modificada en una trayectoria con forma de 8 alrededor de la luna que se alzaba sobre el planeta y la dirigió hacia los restos del puesto avanzado de Eol-Sha. Cruzó el terminador donde la noche del planeta era sustituida por el día y volvió hacia el visor panorámico para contemplar la nada invitadora superficie cubierta de cicatrices de Eol-Sha. Sus manos manejaron los controles de manera automática. Luke empezó a descender y pronto pudo ver los módulos de alojamiento, estructuras decrépitas y sostenidas mediante refuerzos improvisados que habían sido maltratadas durante décadas por toda clase de catástrofes naturales. Cerca de ellos había montículos de lava endurecida que se desplegaban alrededor de un cono volcánico producido por antiguas erupciones. Chorros de humo sumergidos del corazón del volcán se enroscaban sobre él y manchas de un naranja resplandeciente indicaban los lugares en que la lava se había abierto paso por las grietas de las laderas recientemente. Luke hizo que la lanzadera sobrevolase el maltrecho asentamiento y la llevó hasta una franja de terreno pedregoso lleno de cráteres que había más allá de él. La lanzadera se posó sobre una extensión de roca lisa y Luke salió por las puertas abatibles que había detrás de los asientos de los pasajeros. La cálida y maloliente atmósfera de Eol-Sha entró en sus fosas nasales, llenándolas con el acre humo del azufre y los vapores químicos. La gigantesca luna colgaba en el horizonte como una bandeja de estaño labrado, proyectando sus propias sombras incluso a la luz del día. Nubes negruzcas y cenizas volcánicas en suspensión flotaban en el aire como una manta de calina. Cuando Luke empezó a alejarse de la lanzadera de pasaje, pudo sentir cómo el suelo vibraba levemente debajo de sus botas. Sus sentidos agudizados por la fuerza le permitieron establecer contacto con la increíble tensión que la proximidad de su luna producía sobre Eol-Sha, oprimiéndolo y desgarrándolo con fuerzas de marea que se iban intensificando con cada año que pasaba a medida que la espiral de la luna la acercaba un poco más. Una estática siseante impregnaba la atmósfera, como si las innumerables fumarolas y rendijas por las que se iban filtrando los vapores dejaran escapar los jadeos de dolor del planeta. Luke se envolvió en su oscura capa, se aseguró que la espada de luz que colgaba de su cinturón estaba bien sujeta y empezó a avanzar sobre el abrupto terreno, yendo hacia el asentamiento de los colonos. A su alrededor el suelo estaba puntuado por pequeños cráteres y agujeros bastante profundos, rodeados por depósitos minerales de color blanco y marrón. Los sonidos gorgoteantes de los chorros de vapor surgían del subsuelo a una gran profundidad por debajo de ellos. Ya había recorrido la mitad de la distancia que le separaba del asentamiento cuando una potente sacudida le hizo caer de rodillas.
Las rocas temblaron y el suelo gruñó. Luke extendió los brazos para no perder el equilibrio. Los temblores se intensificaron y fueron calmándose poco a poco, y después volvieron a intensificarse durante unos momentos y cesaron súbitamente. De repente los cráteres que había a su alrededor crujieron y eructaron torres de vapor y gotitas de agua hirviendo. Todos eran géiseres. Luke se había metido en un campo de géiseres que el terremoto acababa de activar, provocando una erupción simultánea. El vapor empezó a rodar sobre el suelo como una espesa neblina. Luke se tapó la cabeza con el capuchón para protegerla y procuró tragar la menor cantidad de aire posible con cada inspiración mientras seguía avanzando. El asentamiento de los colonos ya no estaba muy lejos. El campo de géiseres seguía jadeando y aullando a su alrededor, pero los sonidos se fueron debilitando poco a poco hasta que los chorros se disiparon. Cuando emergió por fin de la nube de vapores, Luke vio dos hombres contemplándole desde la entrada de un viejo y oxidado refugio prefabricado. El puesto avanzado de Old Shah había sido edificado con depósitos de carga modificados y refugios modulares que se autoinstalan automáticamente una vez activados, pero a juzgar por su aspecto, los subsistemas de mantenimiento habían dejado de funcionar hacía varias décadas, dejando que aquellas personas olvidadas por todos se las arreglaran como pudiesen. Para sobrevivir en aquel entorno duro y hostil, el resto del asentamiento parecía estar desierto y totalmente silencioso. Los dos hombres interrumpieron los trabajos de reforzamiento de una entrada medio derruida que estaban llevando a cabo, pero no parecía saber cómo debían de reaccionar ante la presencia de un forastero. El de Luke probablemente era el primer rostro nuevo desde que el sociólogo les había visitado hacía ya 2 años. «He venido para hablar con Gantoris», dijo Luke. Los dos hombres le dirigieron miradas apagadas e inexpresivas. Sus ropas estaban muy gastadas y llenas de remiendos y parecían haber sido hechas con fragmentos de otras prendas. Los ojos de Luke se posaron en uno de los hombres y retuvieron su mirada. El otro había retrocedido hacia las sombras. «¿Eres Gantoris?», preguntó Luke en voz baja y suave. «No, me llamo Wharton». El hombre parecía no saber qué decir, y las palabras salieron de su boca en un apresurado balbuceo. Todo el mundo se ha ido. Ha habido una avalancha en una cañada. Enterró a 2 de los más jóvenes, que había ido a cazar pulguillos con lanza. Gantoris y los demás están ahí dentro, sacarles de debajo de las rocas. Luke sintió una punzada de emergencia apremiante y le cogió del brazo. «Llévame hasta allí. Quizá pueda ayudar». Wharton se dejó empujar para ponerse en movimiento y guió a Luke por un sendero serpenteante que avanzaba entre grandes peñascos. El otro hombre se quedó inmóvil entre los refugios con medio de ruidos. Luke y Wharton fueron bajando por una serie de caminos a lo largo de la pared de una gran grieta del suelo, una enorme hendidura creada por las fuerzas de marca. En aquellas profundidades el aire parecía más espeso y maloliente, y la sensación de claustrofobia que producía resultaba todavía más intensa. Wharton sabía dónde encontrar a los otros supervivientes en el laberinto de canales y avalanchas parciales. Luke los vio trabajando codo a codo en una curva de la cañada, esforzándose por apartar a un lado los peñascos mientras trepaban y resbalaban sobre las rocas recién caídas. Cada uno de ellos, 30 rostros, mostraban la misma expresión implacable, como si su optimismo se hubiera consumido hacía mucho tiempo, pero no pudieran permitirse el dejar de cumplir con sus deberes. 2 mujeres estaban inclinadas sobre los cascotes, lanzando gritos hacia el interior de las grietas. Un hombre trabajaba esforzándose el doble que los demás. Su larga cabellera negra recogida con una trenza colgaba sobre el lado izquierdo de su cara. Sus cejas
y sus pestañas habían sido eliminadas arrancándolas pelo a pelo, dejando totalmente desprovisto de vello su rostro anguloso de rasgos fuertes y marcados, que en aquel momento estaban enrojecidos a causa del esfuerzo. El hombre echaba a un lado las rocas que otras personas se encargaban en llevarse. Ya habían logrado apartar una parte de los escombros, pero aún no habían desenterrado a las dos víctimas. El hombre de cabellos oscuros hizo una breve pausa en su trabajo para mirar a Luke. No logró reconocerle ni comprender el motivo de su presencia allí y reanudó sus esfuerzos. Por la manera en que le miraban Wharton y los demás, Luke comprendió que debía de tratarse de Gantoris. Luke se detuvo antes de que Barton le hubiera llevado hasta la base del montón de rocas caídas y se hizo una idea de cómo estaban colocados los peñascos, recorriéndolos con una rápida mirada. Después permitió que sus brazos colgaran flojamente a sus lados. Se concentró poniendo los ojos en blanco y envió su mente a través de la fuerza, utilizando la energía que encontró allí para rozar los peñascos primero y moverlos después, y para impedir que nuevos desprendimientos de rocas causaran más daños. Cuando Yoda le había entrenado en el levantamiento de grandes piedras, solo se trataba de un juego, un ejercicio de adiestramiento, pero en aquellos momentos dos vidas dependían de ello. No prestó ninguna atención a las exclamaciones de asombro que lanzaron los colonos mientras retrocedían, apartándose a toda prisa cuando Luke empezó a utilizar su mente para apartar un peñasco detrás de otro de la cima del montón de rocas, arrojándolo después hacia otros lugares de la cañada. Estaba captando vida en algún lugar de aquellas oscuras profundidades. Las rocas que Luke iba apartando no tardaron en mostrar manchas de sangre, y cuando dejó al descubierto un brazo muy pálido y parte de un hombre atrapado entre las sombras secretas de la avalancha, varios miembros del grupo corrieron hacia él. Luke hizo un nuevo esfuerzo para que el inestable montón de rocas se mantuviera lo suficiente inmóvil y permitiera llevar a cabo las operaciones de rescate, y siguió apartando peñascos caídos. «¡Está viva!», gritó alguien. Varias personas corrieron hacia los restos de la avalancha queriendo ayudar y empezaron a apartar las piedras hasta liberar a una muchacha. Su rostro y sus piernas estaban ensangrentados y habían recibido muchos golpes, y resultaba obvio que tenía un brazo roto. La muchacha empezó a llorar de dolor y alivio mientras sus salvadores la sacaban de entre las rocas. Luke sabía que se recuperaría, pero el joven atrapado junto a la muchacha no había tenido tanta suerte como ella. La avalancha lo había aplastado al instante. El chico había muerto mucho antes de que Luke llegara. Luke siguió trabajando hasta haber dejado el cuerpo al descubierto. Después se liberó de su semitrance entre sollozos de pena y abrió los ojos. Gantoris estaba inmóvil delante de él, y una ira que apenas si lograba reprimir hervía bajo sus rasgos controlados al precio de una gran tensión. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «¿Quién eres?». Wharton se puso al lado de Luke. «Le vi salir del campo de géiseres», dijo. «Todos los géiseres hicieron erupción en el mismo instante y él apareció de repente saliendo de una nube de vapor». Wharton parpadeó con asombro y temor mientras miraba a Luke. «Dice que ha venido a verte, Gantoris». «Sí, ya lo sé», murmuró Gantoris hablando consigo mismo. Luke buscó sus ojos con la mirada. «Soy Luke Skywalker, un caballero Jedi. El Imperio ha caído y una nueva república ha ocupado su lugar». Tragó una honda bocanada de aire. «Si eres Gantoris y tienes esa capacidad, he venido a enseñarte cómo utilizar la fuerza». Varios miembros del grupo se habían aproximado con el cuerpo destrozado y flácido como una muñeca de trapo del muchacho. El hombre que lo llevaba en brazos permitió que su pétrea impasibilidad se esfumara durante un momento para revelar sus emociones. La expresión que había en el rostro de Gantoris parecía ser una mezcla de terror y anhelo. «He soñado contigo. Un hombre oscuro que me ofrece secretos increíbles y luego me destruye. Si voy contigo estaré perdido». Gantoris se irguió.
Eres un demonio. Luke estaba muy sorprendido, especialmente después de todos los esfuerzos que había hecho para salvar a los dos niños. No, no es eso, dijo intentando calmarle. Otros colonos se habían acercado formando un círculo alrededor del enfrentamiento, hallando un foco para su ira y sus sospechas en él. Todos miraban a Luke, aquel desconocido que había surgido de la nada justo a tiempo para apresurar la muerte de un miembro de su cada vez más reducida comunidad. La mirada de Luke recorrió los rostros de las personas que le rodeaban y acabó decidiendo correr un gran riesgo. ¿Qué puedo hacer para demostrarte que mis intenciones son buenas?, preguntó mirando fijamente a Gantoris a los ojos. Soy tu invitado o tu prisionero. Lo que deseo de ti es tu cooperación. Te ruego que escuches lo que tengo que decirte. Gantoris extendió las manos para tomar el cuerpo del chico en sus brazos. El hombre que le había estado sosteniendo parecía confuso y perdido, y contempló las manchas de sangre de sus mangas como si comprendiera de dónde habían salido. Gantoris señaló a Luke con la cabeza. «Coged al hombre oscuro». Varios hombres se apresuraron a agarrarle por los brazos. Luke no intentó resistirse. Gantoris, sosteniendo al niño en sus brazos, encabezó la lenta procesión que inició el ascenso por la pared de la grieta. Solo se volvió una vez hacia Luke. «Averiguaremos por qué has venido», dijo, mirándole fijamente. 6. Leia estaba en la sala de comunicaciones privada y dejó escapar un suspiro mientras lanzaba una nueva mirada al cronómetro. El embajador caridano llevaba retraso. Probablemente se estaba retrasando solo para irritarla. Había ajustado su reloj al tiempo local caridano como deferencia al embajador. La hora de la transmisión había sido sugerida por el embajador Furgan, pero al parecer después no se habían dignado tomarse la molestia de ser puntual ateniéndose a ella. Espejos de doble sentido mostraban los pasillos vacíos fuera de la sala de comunicaciones. A esa hora tan tardía, casi todas las personas que tenían una pizca de sentido común estaban profundamente dormidas en sus alojamientos. Pero nadie había prometido jamás a Leia Organa solo que los deberes diplomáticos tuviesen un horario regular. Cuando ese tipo de obligaciones se infiltraban en su jornada, Han solía gruñir y protestar por ser despenado en plena noche, y se quejaba diciendo que incluso los piratas y los contrabandistas llevaban a cabo sus actividades en horas más civilizadas. Pero aquella noche el avisador de Leia la había despertado para que se encontraran con unas habitaciones vacías y silenciosas. Han seguía sin haber llamado. Un androide de limpieza avanzaba con un lento traqueteo por el pasillo, sacando brillo a las paredes y frotando los espejos de doble sentido. Leia contempló cómo sus frotadores, parecidos a lampreas, llevaban a cabo su función. La imagen del embajador Furgan de Caridad apareció en el centro de la plataforma de recepción, acompañada por el chorro de estática resultado de unos transmisores de Oloret no muy bien sintonizados. La mala calidad de la transmisión quizá fuera deliberada y en ese caso se trataba de otra muestra de grosería. El cronómetro indicaba a Leia que el embajador había iniciado su transmisión 6 minutos después del momento que él mismo había insistido en fijar. Furgan no hizo ningún intento de pedirles disculpas por su retraso y Leia evitó hacer ninguna referencia a él. Furgan era un humanoide de brazos y piernas muy flacos y grueso pecho de barril. Las cejas de su rostro cuadrado se desplegaban hacia arriba como alas de un pájaro. A pesar de los ampliamente conocidos prejuicios contra las especies no humanas que había albergado el emperador, al parecer había considerado que los caridanos eran lo suficientemente aceptables como para hacer negocio con ellos, ya que Palpatine había construido su centro de adiestramiento militar más importante en Caridad.
¿Necesitaba discutir conmigo algunos detalles referentes a la planificación de la visita, princesa Leia?, preguntó Furgan. En tal caso, le ruego que me sea breve. El embajador cruzó los brazos sobre su enorme pecho en una manifestación de lenguaje corporal claramente hostil. Leia intentó ocultar la exasperación que sentía impedir que resultara perceptible. Es una cuestión de protocolo secundaria, pero preferiría que se dirigiera a mí dándome el tratamiento de ministra en vez de princesa, dijo. El planeta que era princesa ya no existe. Leia estaba haciendo cuanto podía para no fruncir el ceño. Furgan desdeñó sus palabras con un gesto de la mano como si no tuvieran ninguna importancia. Muy bien, ministra, ¿qué temas deseaba discutir conmigo? Leia hizo una profunda inspiración de aire y trató de reprimir el estallido de mal genio que se estaba acumulando detrás de su expresión impasible. Querría informarle de que Mon Mothma y los otros miembros del gabinete de la Nueva República darán una recepción de gala en su honor cuando llegue a Coruscant. Furgan se puso hecho una furia. ¿Una recepción frívola?, exclamó. ¿Acaso se supone que debo pronunciar un emocionado discurso de agradecimiento lleno de palabras amables? Quiero que tenga muy claro que voy a Coruscant en peregrinación para visitar el hogar del difunto emperador Palpatine. No a ser agasajado por una banda de terroristas advenedizos que carecen de toda legitimidad. Los caridanos seguimos siendo leales al imperio. Ya no existe ningún imperio centralizado, embajador Furgan. Leia necesitó recurrir a todo su autocontrol para no caer en la trampa que le estaba tendiendo. Sus ojos oscuros habían empezado a arder con fuegos color obsidiana, pero en vez de enfurecerse con el embajador, lo que hizo fue sonreírle. Aún así, le trataremos con la máxima cortesía posible, confiando en que su planeta acabará encontrando alguna manera de adaptarse a la realidad política de la galaxia. La imagen holográfica del caridano tembló y chisporroteó. Las realidades políticas cambian, dijo. Aún está por ver cuánto tiempo durará su rebelión. La imagen de Furgan se disolvió en una explosión de estática cuando el embajador cortó la transmisión. Leia suspiró y se frotó las sienes, intentando eliminar el dolor de cabeza que se acechaba detrás de sus ojos mediante un masaje. Salió de la sala de comunicaciones sintiéndose bastante abatida. Vaya manera de terminar el día. En las profundidades del Centro de Información Imperial todas las horas parecían la misma, pero el cronómetro interno C3PO le indicó que la noche de Coruscant ya estaba muy avanzada. Un par de androides de reparaciones estaban muy ocupados desmantelando uno de los enormes sistemas de ventilación que había dejado de funcionar al quemársele los circuitos. Los androides de reparación dejaban caer las herramientas y las planchas metálicas de protección ennegrecidas con un despreocupado abandono. Y el resultado era que estaban consiguiendo que la enorme estancia llena de ecos pareciese una zona de guerra. C3PO pensó que preferiría la soledad y el débil zumbido de fondo del día anterior. Los androides descifradores enterrados en su universo privado de las redes de datos seguían trabajando tan impasible como de costumbre. R2 continuaba con su incesante labor de búsqueda que ya duraba varios días. Los androides de reparaciones extrajeron un conjunto de 3 ventiladores del sistema de ventilación y lo dejaron caer al suelo con un ruido ensordecedor. «Ya estoy harto de ellos. Se lo voy a decir ahora mismo», exclamó C3PO. Pero R2 se desconectó de la salida de datos antes de que el androide del protocolo pudiera ponerse en movimiento y empezó a emitir silbidos y zumbidos. El pequeño androide de astronavegación estaba tan excitado que oscilaba hacia adelante y hacia atrás, acompañando cada balanceo con pitidos estridentes. «¡Oh!», dijo C3PO, «será mejor que me dejes echar un vistazo. R2 probablemente no es más que otra de sus falsas alarmas».
Cuando los datos desfilaron por la pantalla, C3PO no pudo ver nada susceptible de haber interesado tanto a R2, hasta que el otro androide recopiló la información para hacerle ver a qué se refería. Un nombre parecido al lado de cada entrada: Timo. Oh, vaya. Bueno, visto de esa manera resulta un poco sospechoso. El tal Timo parece un candidato con posibilidades, desde luego. C3PO se irguió sintiéndose repentinamente desorientado. Pero el amo Luke no está aquí y sus instrucciones solo se referían a la búsqueda. ¿A quién podemos informar? R2 lanzó un pitido y después silbó una pregunta. C3PO se volvió hacia él con ofendida dignidad. No voy a despertar a la Maley a estas horas de la noche. Soy un androide de protocolo y estas cosas siempre deben de hacerse de la manera adecuada. C3PO asintió como si estuviera confirmando su decisión. La primera que haremos mañana por la mañana será informarla. La bandeja del desayuno flotó hasta la mesa de Leia en el balcón situado a gran altura en las torres imperiales. El sol brillaba sobre la ciudad, que se extendía por encima de toda la masa continental de Coruscant. Criaturas aladas cabalgaban sobre las corrientes de aire caliente de las primeras horas de la mañana. Leia contempló con el ceño fruncido la comida que le ofrecía la bandeja del desayuno. No había nada que le pareciese apetitoso, pero sabía que tenía que comer. Acabó escogiendo un platito que contenía un surtido de pastelillos y despidió a la bandeja. Antes de irse, la bandeja le deseó que tuviera un buen día. Leia suspiró y empezó a picotear su desayuno. Se sentía agotada, tanto mental como físicamente. Odiaba sentirse tan dependiente, aunque fuera de su propio esposo, pero nunca dormía bien mientras estaba lejos. Han tendría que haber llegado a Kessel hacía 3 días y debía regresar dentro de 2. Leia no quería convertirse en una mujer posesiva, pero la había desilusionado mucho que Han no hubiera enviado ni siquiera un breve mensaje de saludo. Con los deberes diplomáticos manteniéndola ocupada durante todas las horas del día, se veía muy poco incluso cuando los dos se encontraban en el mismo planeta. Bueno, por lo menos los gemelos estarían en casa dentro de 6 días. Para aquel entonces Han y Chewbacca ya habrían regresado y su forma de vida cambiaría por completo. Un par de críos de 2 años correteando de un lado a otro del palacio obligarían a Han y a Leia a ver de una manera muy distinta muchas de las cosas que le habían parecido inmutables hasta aquel momento. Aún así, ¿por qué no se había puesto en contacto Han con ella? Enviar un comunicado desde la cabina del halcón mediante la holored no tendría que haberle resultado tan difícil. Leia aún no estaba del todo preparada para admitir que empezaba a preocuparse por su esposo. Un androide de protocolo de un modelo bastante antiguo apareció ante ella después de haber anunciado su presencia mediante una señal de saludo enviada desde la entrada del balcón. Discúlpeme, ministra Organa Solo, pero hay alguien que desea verla, dijo. ¿Acepta visitantes? Leia dejó el platillo con los pastelillos encima de la mesa. ¿Por qué no? Probablemente era algún político que quería exponerle sus quejas en privado o algún funcionario de segunda categoría que había sucumbido al pánico y necesitaba que Leia tomara una decisión sobre algún detalle totalmente desprovisto de interés, o quizá otro senador que intentaba colgarle alguna de las tareas que le correspondían. Pero quien entró en el balcón con su aleteo de su capa roja fue Landon Calrissian. Buenos días, señora ministra. Espero no haber interrumpido su desayuno, dijo, acompañando sus palabras con una irresistible sonrisa de oreja a oreja. Leia sintió que su estado de ánimo se volvía menos sombrío nada más verle. Se puso en pie y fue a recibirle. Lando le besó galantemente la mano, pero Leia no quedó satisfecha hasta haberle dado un gran abrazo. Eres la última persona que esperaba ver esta mañana, Lando.
Lando la siguió hasta la mesa desde la que se dominaba todo el horizonte urbano de Ciudad Imperial. Cogió una silla y dejó colgar su capa sobre el respaldo. Después cogió uno de los pastelillos intactos sin pedir permiso y empezó a comerlo. «Bien, ¿qué te trae Coruscant?», preguntó Leia, dándose cuenta de lo mucho que anhelaba mantener una conversación normal sin enredos diplomáticos u objetivos ocultos. Lando se pasó una mano por el bigote para quitar las migas que se habían quedado adheridas a él. «Acabo de llegar. Quería averiguar qué tal os va a todos en la gran ciudad. ¿Dónde está Han?». Leia dejó escapar un gruñido. «Bueno, creo que ese tema va a amargarme toda la mañana. Él y Chewie fueron a Kessel, pero creo que han decidido utilizar la misión diplomática meramente como excusa para pasarlo en grande durante unos días y recordar sus años de gloria». «Kessel puede ser un sitio bastante duro», dijo Lando. Leia rehulló su mirada. «Han no se ha tomado la molestia de comunicarse ni una sola vez en 6 días». «Eso no es propio de él», dijo Lando. «Oh, sí que es propio de él, y tú lo sabes muy bien. Supongo que nos enteraremos de qué tal les ha ido cuando vuelvan pasado mañana». Leia se obligó a asumir una actitud de jovialidad que no sentía. «Pero no hablemos de eso en estos momentos. ¿Cómo consigues encontrar tiempo para ir de un lado a otro y dedicarte a hacer visitas sorpresa? ¿Un hombre respetable como tú tienes tantas responsabilidades?». Esta vez fue Lando quien desvió la vista y se removió nerviosamente en su asiento. Después clavó la mirada en las grandes extensiones de relucientes edificios recién construidos que se alzaban por toda la metrópolis. Leia no se había dado cuenta de ello hasta aquel momento, pero al observarle con más atención vio que el aspecto de Lando era un tanto descuidado. Sus ropas parecían estar un poco gastadas y los colores se habían debilitado, perdiendo su brillo original como a causa de un uso excesivo. Lando extendió las manos hacia ella y cogió otro pastelillo. «Si quieres que te diga la verdad, en estos momentos estoy... Bueno, digamos que terminé de atender unos cuantos negocios y ahora estoy esperando a que surja algo». La obsequió con una sonrisa torcida, pero Leia le contempló frunciendo el ceño. «¿Qué ha sido de tu gran explotación minera en Clayton?». «La Nueva República sustituyó casi toda la maquinaria que había quedado destruida, ¿no?». «Bueno, aún así continuaba habiendo muchísimo trabajo que hacer y las minas seguían sin proporcionar beneficios. El ataque de Sluice Van no resultó nada positivo en el aspecto publicitario, evidentemente, y Necklon es un auténtico infierno. Tú estuviste allí y lo sabes. Necesitaba cambiar de aires». Leia se cruzó de brazos y le contempló sin tratar de ocultar su escepticismo. «Muy bien, Lando», dijo. «Las excusas han sido recibidas y archivadas en los bancos de datos. Ahora cuéntame qué ocurrió realmente en Necklon». Lando volvió a moverse en su asiento. «Bueno, lo perdí todo en una partida de Sabacc». Leia no pudo contener la risa.